Y acá me detengo un poco a esto de la fase o forma. ¿Cómo es correcto? Es cierto que el propio Carlos Chagas en 1909 habló de una forma indeterminada, que es en la cual encontraba a muchos pacientes cursando un estadio de la enfermedad donde ni el electrocardiograma ni la radiografía de tórax detectaba una problemática cardiovascular, pero y tampoco se podían demostrar manifestaciones digestivas ni neurológicas. Sin embargo, nosotros preferimos denominar la fase porque le entendemos, utilizar la palabra fase da una idea de movimiento, de evolutividad. Se pasa de esta fase a esta otra. Distinto es pensar en una forma que sería estática, una manera de presentación clínica. Esta que nosotros llamamos fase y que antes se llamaba indeterminada, consiste en la presencia de dos de tres reacciones serológicas reactivas, eh, eh, bueno, que es la manera de presentación de la mayoría de los pacientes que vemos en el consultorio, que carecen de síntomas o signos de origen cardíaco, digestivo o neurológico, pero que sin embargo pueden tener una sintomatología proteiforme. En el año 2010, el consenso internacional convocado por la Federación Argentina de Cardiología convino eliminar esta categoría, esta denominación de forma o fase, correctamente para mí correspondería decir fase. Entonces convino eliminar esta categoría porque induce a un falso conocimiento sobre la enfermedad. Y entonces, en la fase crónica de la enfermedad de Chagas, encontramos dos, fases. Una donde no demostramos patología, que es la ex fase indeterminada, y encontramos otros pacientes que tienen patología demostrada. Bueno, esta fase crónica cardíaca con patología demostrada, no está de más recordar que está dada por la presencia de trastornos de conducción, eh, arritmias ventriculares, trastorno de conducción y arritmias que se asocian, la presencia de aneurismas ventriculares, ya en los estadios más avanzados, la miocardiopatía dilatada con insuficiencia cardíaca, la presencia de fenómenos tromboembólicos, muerte súbita, etc. Bueno, y entonces nos preguntamos, ¿efectivamente hay ausencia de síntomas y signos de origen cardíaco, digestivo o neurológico en estos estadios más precoces de la enfermedad? Esta diapositiva pertenece, perdón,
pertenece a Anis Razi. Fíjense ustedes en la parte inferior de la pirámide que los pacientes de bajo riesgo, que tienen una puntuación de 0 a 6 puntos en la escala que él propone, tienen un 10% de mortalidad. Es decir, que hasta en los pacientes de bajo riesgo hay una mortalidad que no es la mortalidad que tiene la población común. Es una mortalidad al cabo de 10 años elevada, si lo vemos desde este punto de vista. Perdón, en esta otra diapositiva, que bueno, que pareciera que no se ve acá, se muestra más o menos lo mismo. Y entonces, dicho esto, surge la pregunta de si la mera presencia de serología reactiva para Chagas debiera ser considerado un factor de riesgo de muerte súbita. Y nosotros nos atrevemos a decir que la serología reactiva para Chagas es un factor de riesgo y por lo tanto decimos sí, pero para ello debemos considerar cómo interactúan con la reactividad serológica la disfunción endotelial y la disautonomía, que son fenómenos que claramente están desencadenados a partir de la presencia del parásito. No estamos hablando de pacientes que están parasitados, pero donde estos mecanismos, fundamentalmente la disfunción endotelial y la disautonomía, a nuestro entender, se independizan de la mera presencia parásito. Hay, junto con el benefit, a mi modesto entender, otros dos ítems recientes que marcan como una bisagra en la concepción y en el conocimiento que tenemos de la enfermedad. Uno de estos otros ítems, otras circunstancias que forman parte de esta bisagra, es un trabajo de Kukunubá y sus colaboradores de Londres, que publican un trabajo que en el 2016, pero que fue recientemente indexado por Medline, donde estos autores demuestran un exceso de mortalidad estadísticamente significativo en aquellos pacientes chagásicos que es similar, ya se trate de poblaciones sintomáticas o asintomáticas.